Muy buenas a todos. A continuación vamos a hablar de la aplicación de los patrones de diseño. Como primer patrón tenemos el Abstract Factory, o también conocido como fábrica abstracta. Este patrón está clasificado dentro de los creacionales y está bajo el ámbito de objeto. Este tipo de patrón lo que nos permite hacer es crear un conjunto de objetos, ¿sí? Este conjunto de objetos deben estar relacionados entre sí. Por ejemplo, cuando queremos acceder desde una aplicación a distintas fuentes de datos o distintas bases de datos, entonces lo que hacemos es aplicamos este patrón. ¿Para qué? Para que independientemente de la conexión a la base de datos que tengamos, este patrón nos va a retornar una única conexión que va a ser transparente para el usuario que la va a utilizar. ¿Sí? Entonces lo que hace es darnos un canal de comunicación transparente para el usuario, independientemente del gestor de bases de datos. Como segundo patrón de diseño tenemos el Builder. El Builder se clasifica dentro de los patrones creacionales y está bajo el ámbito de objeto. El Builder lo que nos provee es una extracción de cómo podemos crear objetos complejos de una manera mucho más sencilla, es decir, nos provee un punto de partida o una sola forma de crear distintos tipos de objetos independientemente de su implementación. Por ejemplo, nosotros queremos preparar una hamburguesa, pero una hamburguesa se puede preparar de distintas formas. Entonces, para no tener por cada tipo de preparación una forma de crearlo independientemente, lo que hacemos es que a través del Builder creamos un punto de partida y creamos la distinta hamburguesa que queremos. Entonces, eso es lo que nos provee el patrón de diseño Builder, o es el problema que intenta solucionar. Como siguiente patrón tenemos el MVC. El MVC es uno de los patrones más conocidos y más utilizados en la programación. Es un patrón de diseño creacional que estaba bajo el ámbito de clase. El MVC lo que hace básicamente es separar la implementación de las vistas, lo que ve el usuario final, de la lógica del negocio o el modelo de datos, como se conoce. Y eso lo hace a través de los controladores. Lo que vienen a hacer es gestionar la comunicación entre las vistas y el modelo, de tal forma que para las vistas sea independiente la fuente de datos de donde viene o cómo se está manejando a nivel de negocio toda la lógica que se entrevé. También tenemos el patrón Singleton, también es un patrón muy común en su utilización, de tipo creacional y está bajo el ámbito de objetos. El patrón Singleton lo que viene a hacer, lo que nos viene a tratar de resolver es proveer una única instancia de una clase, ¿sí? Esto es muy común utilizarlo cuando queremos conectarnos a bases de datos. Implementamos clases para conectarnos y no queremos que estas clases por cada conexión que vayamos a hacer tengamos que crear un nuevo objeto de esta clase. Entonces implementamos el patrón Singleton y de esta forma lo que utilizamos es simplemente la misma instancia que hayamos creado previamente para volver a conectarnos a la base de datos. Como siguiente patrón tenemos el patrón decorador. El patrón decorador lo que nos permite es agregar funcionalidades a ciertos objetos los cuales no se le han preestablecido previamente, por así decirlo. Entonces lo que hace es extender ciertas funcionalidades para que estos objetos puedan hacer, digamos, cosas extras, por así decirlo, de las cuales se hayan creado inicialmente. Es un patrón de tipo que se clasifica en los creacionales y está bajo el ámbito de clases. También tenemos el patrón Proxy, que está clasificado en los estructurales y está bajo el ámbito de objeto. El patrón Proxy lo que viene a resolver o lo que trata de hacer es hacerte intermediario. Básicamente se asemeja
a un servidor proxy, que lo que hace es actuar de intermediario entre una petición y un servidor. Entonces, en el patrón de diseño lo que hace es que cuando una clase o un objeto quiere llamar métodos o datos de otra clase que está en otro lugar o están distribuidas, básicamente lo que hace es o usa es un objeto proxy, el cual le provee una serie de métodos que para el objeto que lo está implementando, lo está llamando, es transparente y para él se asemeja o se asume como si fueran locales. Pero el objeto proxy lo que hace es que se conecta remotamente a las otras clases, trae la información y se la provee a ese objeto. Es básicamente lo que hace el proxy. También tenemos el patrón DAO, es un patrón también muy conocido y lo que hace básicamente es actuar de interfaz o de mediador entre la lógica de los datos y la lógica de conexión a las bases de datos, es decir, nos provee una interfaz de comunicación entre la base de datos y el modelo de datos, es decir, define qué métodos o qué operaciones se van a hacer a la base de datos. Es un patrón que se clasifica entre los estructurales y está bajo el ámbito de objetos. También contamos con el patrón adapter. El patrón adapter lo que hace es permitir la cooperación entre interfaces, entre clases, para extender ciertas funcionalidades. Por ejemplo, digamos que queremos convertir de pesos a euros, entonces hay unas interfaces en medio que lo que hacen es hacer una especie de puente que permita hacer ese tipo de conversión. O si lo ponemos en otro ejemplo, digamos que tenemos un tipo de conector, por ejemplo un conector de USB a HDMI. Ese adaptador básicamente sería lo que estamos hablando de adaptador, es decir, por un lado hay un tipo de conexión y por otro lado hay otro tipo de conexión, pero se pueden comunicar. El adaptador es de tipo estructural y está bajo el ámbito de clase. Por último tenemos el patrón observer, que se clasifica dentro de los creacionales y está bajo el ámbito de clase. El patrón observer lo que se basa es básicamente en que yo tengo una clase principal y tengo clases hijas que están relacionadas con esa clase principal. Entonces, a medida que la clase principal se actualiza, entonces sus clases relacionadas directamente se van a actualizar también. Entonces, lo que podemos decir es que sus clases hijas están como permanentemente escuchando a su clase principal para observar los cambios que en ella ocurren. Esto es lo que hace el patrón observer. Muchas gracias.